¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos, empezar juntos la mañana. Con toda la información importante, muchas cosas ocurriendo, así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. Empezamos con este traslado. México envió a los Estados Unidos a 37 operadores criminales. Una acción, dice el gobierno, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, bajo los mecanismos de cooperación bilateral, es lo que dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, pidió transparentar este traslado. Luego del ingreso del avión Hércules de la Fuerza Aérea Estadounidense a México, un dictamen entregado a la Comisión Permanente reveló que debían haber viajado 60 marinos a Camp Shelby, en Mississippi, pero la solicitud no se autorizó. En tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, deslindó a la Cámara Alta. Dijo que sí, el Senado debe autorizar la entrada o salida de tropas, no de aviones. Bueno, y sigue la polémica por la reforma electoral. El Partido Verde se reunió con la secretaria de Gobernación para, pues seguir negociando. El PT defiende su postura. Su coordinador en diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que la reforma no es necesaria. Y el Parlamento venezolano anunció una reforma. Ya ingresaron los primeros $300 millones por venta de petróleo que se usarán para estabilizar el mercado. A 2 días del choque de trenes en España, se descarrilaron 2 convoyes en Cataluña. Uno por el colapso de una barda, otro por piedras en las vías. Una persona murió. Hay 37 heridos. ¿Cómo se encuentra con los europeos, sus históricamente aliados, y ahora pues rivales ante el tema Groenlandia? Pero empecemos con México y este traslado importantísimo. ¿En qué contexto, 37 criminales, 37 operadores de organizaciones criminales trasladados ayer a los Estados Unidos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que esta acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional bajo los mecanismos de cooperación bilateral. Dijo que a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte. Los llevaron a distintas ciudades, a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio, San Diego, en 7 aviones de las Fuerzas Armadas. 52 los criminales de alto impacto enviados a los Estados Unidos. Entre ellos están Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, líder de los Deltas, que es un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de ejecuciones, de choques armados. Lo llevaron a Washington. A Juan Pablo Bastidas, alias Payo Zurita, operador de los Beltrán Leiva, señalado por su capacidad de reconstruir cadenas de traslado de droga, lo mandaron a San Diego, California. A Daniel Alfredo Blanco, el cubano, operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI, acusado de coordinar cargamentos internacionales, lo mandaron a Houston. A Pedro Insunza, el señor de la silla, segundo al mando de los Beltrán Leiva, con cargos de narcoterrorismo, también a San Diego. Jair Francisco Patrón, el H4, o Crixus, hijo del H2 de Juan Francisco Patrón, lugarteniente de los Beltrán Leiva, acusado de tráfico de drogas, también lo mandaron. La lista incluye a el indio, ahí lo ven en su pantalla, José Gerardo Álvarez, líder de los Beltrán Leiva, detenido en 2010 en el Estado de México, con un largo historial, compadre de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Bueno, pues estos y más criminales enviados a los Estados Unidos. También entre los traslados había una mujer, María del Rosario Navarro, alias La Chayo, proveedora de armas del cártel Jalisco Nueva Generación, la primer mexicana acusada de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia estadounidense. Había evitado su extradición. La Chayo fue detenida en Magdalena, Jalisco, en mayo pasado. Es requerida por una corte federal de Texas, donde enfrenta cargos por tráfico de armas, de drogas y por lavado de dinero.
Y bueno, poquito antes de las 5 de la tarde, hora de México, empezaron a llegar a Estados Unidos estos 37 criminales recibidos por la DEA, la Agencia Antidrogas, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que pues los llevaron a sus respectivas cárceles para empezar todos los procesos judiciales. Pero el tema generó reacciones acá en México. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, reconoció los esfuerzos en la cooperación bilateral. Sin embargo, pidió que se transparente el traslado de estos criminales, que debe hacerse pues apegado a los convenios y a las leyes internacionales. Oigan, pero hablando de imágenes muy impactantes, así fue como un operador de una pipa en Metepec, Estado de México, logró controlar una intensa fuga de gas. Les muestro la imagen y la reacción veloz de este hombre, la reacción oportuna. Gracias. Rapidito se bajaron. Ambos reaccionaron. Es la colonia Lázaro Cárdenas, donde aparentemente, bueno, faltó enganchar la manguera despachadora, avanzaron y bueno, ya notaron que se estaba saliendo el gas. Por fortuna, el conductor activó el protocolo, pudo detenerla a tiempo y no pasó a mayores. Bueno, pero el tema del avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que aterrizó en el aeropuerto de Toluca, sigue generando controversia por un montón de razones. A ver, de entrada porque pues no es habitual que venga una aeronave militar a territorio mexicano. Cuando así ocurre, debe haber una autorización por parte del Senado. Eso es lo que teníamos entendido. Hay una serie de aclaraciones. A ver, la presidenta Sheinbaum dijo que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Federal salieron en la aeronave para una capacitación por parte del Comando Norte de la Unión Americana. ¿Se acuerdan? Aquí compartimos esas declaraciones. Cuando le preguntaron en la conferencia mañanera, dijo que, bueno, este avión venía para llevar justamente, perdón, no sé por qué está apareciendo aquí Nicolás Maduro, le ofrezco una disculpa, pero bueno, este avión que aterrizó en México era para llevar justamente a algunos agentes mexicanos a recibir capacitación en los Estados Unidos. Ahora se sabe que fueron 60 marinos los que viajaron, una solicitud del 17 de diciembre enviada a Gobernación para justamente pues recibir esta capacitación. La presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López, habría recibido esa solicitud. Para el 22 del mismo mes, el Senado, facultado para la autorización, anunció que el 5 de enero habría una sesión de la Comisión de Marina, un periodo extraordinario para el famoso trámite. El 3 de enero la comisión anunció que se cancelaba la reunión en respuesta pues, a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. Se establecía esa colaboración y la salida de elementos del 18 de enero al 13 de marzo a Camp Shelby en Mississippi, pero ya no se discutió. Y el Senado no reprogramó la sesión con la Comisión de Marina, así que no se había autorizado ni el ingreso de tropas ni la salida de elementos de la Armada Mexicana para ir para allá. Bueno, desde el Senado vino esta otra aclaración. Yo sé que es muy confuso, pero déjeme ir entonces por partes. En el Senado no les toca autorizar que aterricen aviones. A ver, déjeme compartirle esto justamente en torno al avión militar estadounidense. Lo que deja claro la presidenta del Senado, Lauritzel Castillo, es que en el caso de aviones, el Gabinete de Seguridad es el que autoriza. O sea, el Senado, dice la senadora, debe analizar o autorizar la entrada o salida de tropas, pero no la de aviones. Y entonces, bueno, si al Senado no le toca autorizar aviones, perfecto, aterrizó el avión. Pero al Senado sí le habría tocado autorizar la salida de tropas mexicanas para recibir esa capacitación en Estados Unidos, ¿no? Si todos le entendimos bien a la senadora Lauritzel Castillo. ¿Fueron o no a recibir la capacitación? ¿Y quién lo autorizó? Porque le correspondía al Senado. Esta mañana la presidenta Sheinbaum volvió a hablar de este tema y anunció que cuando haya capacitaciones
en México por soldados estadounidenses, irán a recogerlos aviones mexicanos, para que no estén aterrizando de este lado aviones militares estadounidenses, así lo dijo. Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión, vamos a decirlo así, de que cuando sea la capacitación, es muy importante pues que las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad. No es nada más una institución que decide individualmente. Pero que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso, y es una decisión que se ha tomado. A ver, hay mucho que aclarar con respecto a este tema. Vamos a seguirlo con atención. Atentos también, por supuesto, a la reforma electoral. Una propuesta que, dice la presidenta, pone en el centro al pueblo. Dijo que no puede existir un gobierno sin participación ciudadana. Criticó a quienes hoy pues, dicen defender la democracia cuando critican esta reforma. Y bueno, pues los partidos, a ver, sobre todo los aliados de Morena, que no terminan de darle el visto bueno a la reforma electoral porque les pega, pues sobre todo en la economía, ¿no? En el bolsillo. Esta reforma electoral que plantea un recorte al presupuesto de los partidos, usted dirá si eso le va a gustar al Partido Verde. Por lo pronto se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ahí vemos a los líderes del Verde reunidos con la secretaria. Dijeron que reafirman su alianza con la presidenta. El coordinador en el Senado, Manuel Velasco, dijo que van a presentar una propuesta de reforma electoral a la Comisión Presidencial. La siguiente semana habrá una nueva reunión. El PT, ¿cómo va? Bueno, pues en la Cámara de Diputados siguieron defendiendo su postura. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, en Diputados, dijo que ni hace falta una reforma electoral, que Morena ganó con las reglas actuales. Dijo que esas declaraciones, bueno, pues sí, generaron reacciones, pero insistió en que esa es la verdad, no se requiere de una reforma electoral, y rechazó algún regaño. Recordó que se mantienen las negociaciones con el gobierno federal para el movimiento impulsado por la presidenta Sheinbaum. Los otros partidos, la oposición, la llaman Ley Maduro a esta reforma electoral porque dicen fortalece de manera tal a Morena, hay una sobrerepresentación tal de Morena que, bueno, pues prácticamente anula a la democracia. El dirigente del PAN, Jorge Romero, dijo que esto consolidaría a un régimen autoritario, como ocurrió en Venezuela, con reformas que poco a poco fueron acabando con la democracia, controlando al árbitro electoral, fabricando mayorías que no les dio la gente, así que la llaman Ley Maduro. Bueno, y el trágico choque entre dos trenes de alta velocidad en España ocurrió apenas el domingo. Lamentablemente el número de fallecidos aumentó a 42 y ya hay un nuevo accidente, de hecho 2 incidentes por temas ferroviarios allá en España. Informarle que a 2 días de esta tragedia en Córdoba se descarrilaron 2 trenes en Cataluña. En el primero porque se cayó un muro de contención y pues sacó al tren de la vía. Ahí vemos las imágenes. ¿Sí o no? Llegaron los servicios de emergencia. Lamentablemente una persona falleció por este accidente, el maquinista, y hay 37 heridos. Pero luego hubo un segundo incidente en el pueblo de Blanes, donde unas piedras provocaron que se descarrilara este tren. Afortunadamente, en ese segundo caso, no se reportaron lesionados. Ya a la media, así que vámonos a la información en breve. Me parece perfecto, Pau. Les comentamos que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de recursos de procedencia ilícita, por cierto, promovió un nuevo amparo para frenar así su reclusión y posible extradición.
Fuerzas federales detuvieron a 9 hombres, desmantelaron 3 campamentos clandestinos. Es el Plan Michoacán por la paz y la justicia. En más información nacional, Campeche atraviesa su peor crisis de seguridad en una década. Ahora en el gobierno de Laida Sansores, con una aprobación de tan solo 36% en seguridad, es el segundo estado peor calificado del país. En Durango, la percepción de inseguridad pasó de 36 a 49% en los últimos meses. Han bajado los homicidios, pero la gente se preocupa por delitos como robos y extorsiones. Además, 3 trabajadores del registro civil de Simón en Chiapas fueron detenidos por expedir actas de nacimiento a extranjeros que entraron al país de manera ilegal. Una familia entera se intoxicó en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y es que una adulta mayor confundió sazonador con raticida. Alumnos de la Universidad del Bienestar Benito Juárez bloquearon así el eje central aquí en la Ciudad de México. Todo esto para manifestarse contra el cierre de su plantel. Desde la Feria Internacional de Turismo en Madrid, FITUR, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, habló del Caribe mexicano. Dijo que es la capital mundial de las vacaciones. Y en esta misma feria, allá en Madrid, Sinaloa presentó la ruta turística del mar a la montaña, que conecta Mazatlán y Los Mochis, destacando así la gastronomía, la historia, la cultura y paisajes sinaloenses. El peso frente al dólar se cotiza en 17,53. La Bolsa Mexicana de Valores ayer tuvo una ganancia de 0.32%. Bueno, y sigue en México la gobernadora general de Canadá, Mary Simon. Se reunió ayer con la presidenta Sheinbaum. Compartieron pues estas imágenes y el mensaje de que estrecharon lazos para fortalecer pues políticas a favor del medio ambiente, de los pueblos indígenas. Interesante lo que dijo el canadiense Mark Carney, lo mencionábamos ya al inicio de este espacio, lo retomaremos. Habló sobre Donald Trump, soberanía y subordinación. Declaraciones que no tienen desperdicio. Estaremos en ello y en todo lo que está ocurriendo en este momento en Davos. Fíjense, hoy es el Día Internacional del Mariachi. Y aquí tenemos... Ay, ¿dónde están los mariachis? ¿Qué pasó? Mira nomás. Ahí están estos mariachis. Ay, hasta con lentes oscuros. Qué barbaridad. ¿Cómo me gusta? Hoy es el Día Internacional del Mariachi. ¿Y ustedes saben de dónde viene la palabra mariachi? Vámonos a la escuelita, por favor. ¿Cómo de que no? Armando, queridísimo, Floor Manager Internacional. Maritza, bailador. Siempre tan guapo y bien peinado se presenta usted a la escuela. ¿De dónde viene la palabra mariachi? Yo sé que de España. No sé. ¿Qué crees? Que de España no. Viene de Francia. Les platico, sí, mariachi viene de la palabra mariage, que significa casamiento o boda, matrimonio, mariage. A ver, ¿cómo? Mariage. Ay, qué bonito lo dicen. Hasta más guapo se ve. Mariage, que significa boda o casamiento. Y es que resulta que en el siglo XIX se contrataban a músicos para tocar en las bodas allá en Jalisco. Todos saben que los mariachis son originarios de Jalisco. Sí. Y entonces, como estaba de moda todo lo francés y todo el mundo quería sonar así muy yuyuyuy, muy francés, entonces los mariachis tocaban en las bodas y como justamente mariage, de ahí viene. ¿Les gusta o no les gusta? Sí. ¿Y les gustan los mariachis? Sí. ¿Cómo no? Cántense una, compañeros. ¿Cómo de que no? Y el tequila. ¿No van a cantar? Mejor tequila. No. ¿Bailar? Bailar, sí. Bailamos prontito, ¿no? Sí. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Y si pueden, contraten siempre un buen mariachi. Qué bueno es eso para la felicidad. Pero déjenme ir a otros temas. El sarampión, que sabemos, los tiene a todos muy atentos por los muchos casos registrados en el país. La enorme mayoría corresponden a personas que no estaban vacunadas. Son 7,000 los contagios. Y bueno, las autoridades mantienen algunos cercos epidemiológicos y tratan de reforzar la vacunación. Sigo hablando de salud y es que este año se va a lanzar la credencial del Servicio Universal de Salud. Y entonces, con ello aseguran que ya se va a garantizar
el acceso a la atención médica pública, un proceso de registro que empezará en marzo, llegará hasta diciembre. Habrá una versión física y una versión digital para este registro. Ojo, porque de pronto, bueno, pues claro, las posibilidades digitales facilitan los trámites gubernamentales, pero también pueden ser utilizadas para defraudar. Y ya están circulando en redes mensajes, anuncios, videos para otorgarte el apoyo económico y el programa social del bienestar. Y pues sí, parecen oficiales, ¿no? Usan imágenes o hasta voces generadas con inteligencia artificial. Y pues no, es una estafa. Míralo bien. Confirmado. Ya hay fechas para tu pensión de 30 a 64 años. Cuidado. En redes sociales y aplicaciones de mensajería circulan supuestos apoyos económicos que no existen. ¿Sabías que la cobertura del apoyo de 30 a 64 años se ha ampliado? Consulta la lista de estados vigentes en el enlace de mi perfil. Prometen dinero fácil, registros rápidos y nuevos programas del bienestar, pero en realidad son fraudes. Son incontables los mensajes fraudulentos como este, que promociona una supuesta beca para personas de 30 a 69 años. Ojo, esa beca no existe. El gobierno federal alertó que estas estafas utilizan inteligencia artificial para engañar. Videos, imágenes y audios falsos simulan anuncios oficiales, usan logotipos del gobierno de México e incluso la imagen de funcionarios públicos para parecer legítimos. Estos contenidos buscan confundir y robar datos personales como el nombre, la CURP, el teléfono y los números de cuenta bancarios. Por ejemplo, en redes circulan estos mensajes de un sitio web totalmente fraudulento, becasmexicanas.com, que ofrecen apoyos gubernamentales falsos utilizando los colores y logotipos del gobierno federal. Podrías recibir 3,100 pesos bimestrales. Muchos estados en México ya hicieron este apoyo universal y tú ni enterado. Las autoridades aclaran que los programas oficiales nunca piden datos por mensajes privados ni solicitan depósitos para otorgar apoyos. La recomendación es clara: verificar siempre que la información prevenga de sitios con terminación .gov.mx. No compartir datos personales y desconfiar de cualquier oferta que prometa dinero inmediato o registros urgentes. Si el apoyo no aparece en canales oficiales del Gobierno de México, no existe. Confirmar antes de compartir puede evitar fraudes, robo de identidad y pérdidas económicas. Informó Montserrat Ortiz. Le hablábamos al inicio de este espacio de la entrega, el envío de 37 capos, 37 criminales a los Estados Unidos. Esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que ocurrió luego de una solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, que no fue una solicitud directa de Trump durante la llamada telefónica que sostuvieron. Es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral. Y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es una decisión soberana. En Matamoros detuvieron a José Ignacio N., Nacho Vega. Lo identifican como uno de los líderes del Cártel del Golfo, operador financiero, jefe de las células Escorpiones y Ciclones, que secuestran, extorsionan, matan, atacan, trafican. Y bueno, pues ya detuvieron a esta persona, mientras que en Mazatlán reportaron la detención de Joshua Jacob N. y Raymond Eugene N. Son fugitivos estadounidenses requeridos por autoridades de Montana en la Unión Americana. Enfrentan cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, delitos con armas, violación de la libertad condicional y también en Sinaloa, pero en Culiacán, violencia. 7 muertos, entre ellos un médico de 33 años. Mataron al doctor a balazos mientras estaba atendiendo en su consultorio. Dicen las autoridades que llegaron unos tipos armados, entraron a la clínica y le dispararon ahí, frente a las personas, los pacientes que esperaban a ser atendidos. La víctima fue identificada como Jesús Manuel, adscrito al IMSS.
Así que en un comunicado lamentaron el fallecimiento del médico, condenaron cualquier acto de violencia y pues sí, son 7 los muertos, en este caso entre ellos un médico, y es habitual que pues justamente quienes se dedican a curar, quienes se dedican a sanar, los trabajadores de la salud son especialmente vulnerables en las zonas de conflicto, en los espacios violentos de este país. ¿Por qué? Pues porque les llega alguien con balazos, les llevan a personas, a los heridos, digamos, de estos enfrentamientos, y entonces si los atienden, resultan amenazados por los grupos rivales. Si no los atienden, pues también. ¿Por qué? Porque los amenazan el grupo que los está llevando y quedan en medio de este fuego cruzado. Así que otro médico más asesinado allá en Sinaloa. Y sigo en Culiacán, donde secuestraron a la influencer Nicolette y todo quedó grabado. ¿Y ese qué? Es el mismo. Pero han embocado eso, ¿qué? Así quedó grabada la imagen, es la zona de Isla Musala. Fueron las cámaras de su camioneta, una Cybertruck, las que grabaron así de bien. Se ve perfectamente la cara de este tipo. Bueno, uno va cubierto y armado y evita que ella se suba a su propia camioneta. Y luego otro de los criminales que la sube por la fuerza a ese coche blanco. Nicolette es una influencer de 25 años. Ahí la vemos en acción en sus medios digitales. La conocen como la muchacha del salado. En redes sociales tiene más de 160,000 seguidores. ¿De qué es su contenido? Pues de sus negocios. Tiene, por ejemplo, una línea de gorras, vende gorras. Pero ojo, algunas de esas gorras hacen alusión a, pues sí, integrantes de bandas criminales, por ejemplo, del Mayo Zambada. También en sus medios digitales, pues, muestra su vida llena de lujos. Está secuestrada y bueno, pues hay que seguir atentos a ese caso. Pero me enlazo hasta la redacción contigo, Kena Uribe. Tienes información de última hora. Me da mucho gusto saludarte, Kena. Muy buenos días. A mí también, Pao, muy buenos días. Decirte que ocurrió un fuerte accidente en la autopista Toluca-Tlacomulco. Esta mañana un tráiler se impactó contra la base de un puente peatonal a la altura de Ojo de Agua en el municipio de Jocotitlán, con dirección a Tlacomulco. Mira qué imágenes, las cámaras lograron captar el momento exacto en que el tráiler pierde el control y se derrapa. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor. Hay tráfico intenso en la zona por la reducción de carriles por el retiro de la unidad. Les repito, es la autopista Toluca-Tlacomulco con dirección a Tlacomulco. Tome precauciones y considere vías alternas. Seguimos pendientes, Pao, porque esto es noticia. Y te lo agradezco mucho, Kena. Gracias, gracias y muy buenos días. Aquí en la Ciudad de México, vecinos de la colonia San Francisco Apolocalco en Iztapalapa estuvieron a punto de linchar a 2 presuntos asaltantes. Estas las imágenes. Y bueno, ahí vemos ya a policías de la Secretaría de Seguridad que tuvieron que intervenir para rescatarlos. Pues también fueron agredidos los policías por esta multitud furiosa, harta de la inseguridad. Un operativo que dejó a 2 oficiales lesionados. Los tuvieron que llevar a un hospital. Van a hablarle para hacer la tercera guerra mundial. Así queremos esa protección nosotros. Pónganse en nuestro lugar de nosotros. Y ellos ya lo están cubriendo. Bueno, pues así la gente muy indignada de que estuvieran ahí los policías para defender a los criminales y quién nos cuida a nosotros. Ya los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Otro intento de linchamiento, pero en Tehuacán, Puebla. Un tipo de alrededor de 50 años que era acusado de abuso sexual contra una chiquita de 8. Y los vecinos, pues furiosos, trataron de agredirlo. Todo esto habría ocurrido 2 días después del abuso, cuando la niña contó lo que le pasó a sus familiares. Y bueno, pues la policía activó el protocolo antilinchamiento
Lo trasladaron así a los separos mientras la familia pues asegura que va a presentar la denuncia correspondiente. Bueno, y está el caso del profesor, el colombiano Leonardo Escobar, quien denunció que fue víctima de malos tratos y de una detención arbitraria en el aeropuerto de Monterrey. La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León dijo que ya abrió una investigación para determinar si hubo o no omisiones o violaciones en su contra. Se ponen bajo la lupa los centros de rehabilitación porque según la Comisión Estatal, del 2024 a la fecha hay varias quejas contra estos lugares, negligencias médicas o incluso fallecimientos. La Guardia Nacional, sobre este caso, negó que hayan golpeado al profesor. Dicen que el profesor fue detenido por una actitud agresiva, lo llevaron ante un juez cívico y ahí lo evaluó un médico legista. Así que bueno, pues este caso sigue siendo investigado. Y atención porque aplicaciones creadas pues para socializar, para encontrar pareja, están siendo usadas para algo muy distinto. Y entonces detrás de perfiles y de mensajes aparentemente inofensivos, estas plataformas se han convertido en una nueva vía para actividades que preocupan a las autoridades y a los especialistas. Redes como Tinder, Grindr, Telegram o WhatsApp ya no son solo para ligar o chatear. Desde hace más de una década, estas aplicaciones se han convertido en algo más. Escaparates digitales donde también se promueven productos, campañas y hasta mercados ilegales. Alerta a usuarios de Grindr porque podrían estar en peligro. Investigadores de la Universidad de Montreal lo llaman uso fuera de etiqueta. Cuando una app se utiliza para algo distinto a su propósito original. Detectaron campañas políticas, venta de productos y oferta de sustancias ilícitas dentro de plataformas de citas como Grindr. Incluso la utilización de estas plataformas para realizar múltiples actividades delictivas. Se reportó en Ciudad de México el caso de un usuario de Grindr perjudicado por sustancias que le hicieron perder el conocimiento. A esto se suma un estudio de la Organización de los Estados Americanos que advierte que redes sociales y apps de mensajería son hoy una vía común para la venta de drogas, sobre todo entre jóvenes por su facilidad de acceso y la sensación de anonimato. En Grindr, por ejemplo, los contactos se identifican con emojis, palabras clave y símbolos. La geolocalización permite saber quién está cerca y acordar entregas rápidas, sin puntos físicos y con bajo riesgo de detección. Ahora mismo me conecté 5 minutos y me preguntaron a dónde podrían encontrar diferentes cosas, diferentes drogas. Dios mío, qué asco. Según la OEA, no se trata de grandes cárteles, sino de microtráfico. Ventas pequeñas, constantes y difíciles de rastrear, que operan las 24 horas desde un celular. El problema se agrava porque muchas plataformas actúan solo si hay reportes y las autoridades reconocen que sin denuncias formales es complicado investigar. Así, las apps ya no son solo un espacio para socializar, son un nuevo territorio digital donde conviven citas, publicidad, activismo y actividades ilegales, y donde el verdadero reto es saber qué hay realmente detrás de cada perfil. Informó Montserrat Ortiz. Con la información meteorológica, ¿cómo se comportará el cielo, mi cielo? Les cuento rápidamente, mi cielo, para que tomen sus previsiones, que una vaguada en niveles altos en interacción con la corriente en chorro subtropical va a ocasionar lluvias en Guanajuato, en Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y también en el Estado de México. A sacar el paraguas, un canal de baja presión va a provocar también lluvias en Chiapas, en Campeche y Yucatán. Y para la Ciudad de México, para los chilangos, las chilangas, una máxima de 19 grados, una mínima de 7 y hay 50% de probabilidad de lluvia, así que pues no laven el coche mejor porque si no les va a llover. Lidia Valdivia, 25 años, embarazada, 9 meses de embarazo y está desaparecida. Ella es Lidia,
El domingo 18 de enero iba viajando en su coche en Acajete, en Puebla, para acudir a una consulta médica. Y bueno, pues a su actual pareja le mandó una foto y un audio. Le informó que un par de tipos en una motocicleta la venían persiguiendo. Además, otros hombres que se desplazaban en un coche color gris. Alcanzó a informar eso y después ya no se supo nada de Lidia. Obviamente se cree que esos tipos la interceptaron y desde ese domingo en la noche sus familiares la han buscado desesperadamente, han hecho bloqueos carreteros para exigir su aparición con vida y pues nos sumamos a esa exigencia y a esa búsqueda de Lidia Valdivia. Imagen Noticias habló con sus familiares. La última vez que sus papás la vieron fue el sábado en la noche. Estaban pues emocionados, imagínense ya con la expectativa del parto y ella asustada. Ella estaba llorando, estaba angustiada. Ella me dijo que tenía mucho miedo, pero le digo, pero pues ¿cuál miedo? Y me dice, es que me he soñado feo, me he soñado mal y he soñado que me muero en el parto. Empecé a notar que a raíz de que ella se embarazó había muchas irregularidades, de agresión tal vez, y yo la veía a ella muy triste, y lloraba mucho. En Jalisco encontraron el cuerpo de un bebito recién nacido en un bote de basura. Fue en Tlajomulco de Zúñiga, en un fraccionamiento. Una persona que estaba justamente recolectando basura, pues descubrió que estaba ahí envuelto en bolsas negras y pues ya alertó a las autoridades. Mientras que en Sonora otro bebé recién nacido fue abandonado, también en un contenedor de basura, en este caso en un campo agrícola de Hermosillo. Y pues hicieron mucho esfuerzo para rescatarlo, pero lamentablemente murió. Así que, bueno, pues ahí dos casos muy lamentables y muy tristes. Ayer les presenté este caso de Ulises Enrique N., un joven de 18 años que por error, qué bueno que se equivocó, pero por error le mandó a su mamá un video en el que mostraba el crimen que acababa de cometer. Y digo que qué bueno que se equivocó porque su mamá lo denunció. Y este agresor fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Ayer fue la audiencia. La Fiscalía de la Ciudad de México presentó pruebas en su contra, entre ellas este mismo video y pues las declaraciones de la mamá. Así que pudo ser, sí, en este caso detenido y procesado. Mientras que el empresario Eugenio Maíz Domene fue también detenido y trasladado, pero al penal de Aguascalientes. Es dueño de la empresa Next Energy y está acusado de fraude por un contrato de eficiencia energética en 2019 en el que se comprometían recursos públicos a largo plazo. Lo cambiaron varias veces y no hubo el servicio. Así que hubo amenazas, hubo cohecho y por eso lo trasladaron a prisión. Y hay padres de familia pues desesperados porque no pueden regresar a la escuela Pedro Moreno allá en Acapulco. Los daños que dejó el sismo del 2 de enero tienen a la escuela cerrada y entonces pues toman clases en una bodega. Imagínense que les prestaron, que pues no están en las condiciones. Es cerquitita de un vertedero de basura con olores muy fuertes. Ya se han enfermado incluso algunos niños. Queremos que el gobierno venga a hacernos caso, más que nada por los niños, porque corren mucho peligro, porque pasan aquí sobre el pasillo y pues se le puede venir, ¿cómo se dice? La pared. Mi niña el día de hoy vino a clases, pero mi niña ya no se quedó porque tenía dolor de estómago, pero ya el hedor del baño y de la basura, mi niña se enferma el día de hoy. Del abrazo. ¿En serio? Día Internacional del Abrazo, así que abrázame. Abrázame muy fuerte. ¿Qué tal si nos vamos con Sajid a abrazar a todo el que se deje? Adelante, Sajid. Así es, mi Pau, Día Internacional del Abrazo. Qué bonito y qué rico. ¿Tú a quién se lo darías? Yo le daría un abrazo a mi mujer, porque si no, de otra forma me pega. No hay de otra manera. A Pedro Infante, por ejemplo. Para decir, amorcito corazón. Yo tengo tentación y le doy un beso. Tengo tentación
este hombre. Pues a mi abuelito ya no está, pero sí desearía darle un abrazo en este momento. A mi tía Chabela, que ya está en el cielo, es a quien me gustaría darle un abrazo. Pues me gustaría darle un abrazo a todo el mundo. Sujei Ábrego. Buena elección, ¿no? Que mi esposa ve esto, pues ya ni modo, ya me balconeé solo. Besos y abrazos. A mí me gustaría abrazar a mi papá. Paz descanse estando en el cielo ahorita. A Sofía Loren me encantaría abrazarla. Siempre será hermosa esa mujer. Besos y abrazos. A Selena Quintanilla. ¿Y si la bailarías o qué? Sí. Mi compa y mi sección La Gallinota. A ver, das. Entonces estuvo más cerradito. Más cerradito. Sí. Ya por lo menos no tu millón. A ver si mañana no te aplasté A ver si tanto. mañana.